El norte tiene una esperanza, la esperanza tiene un norte. Doctora Judith, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted y cómo se ha sentido en esta campaña? Buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias a ti y a la audiencia por escucharnos. Pues estamos haciendo esta campaña con mucha emoción y mucha alegría. Creo que la receptividad de la gente es muy positiva. Yo creo que toda la gente está mamada y cansada de los políticos y de los partidos tradicionales y corruptos. Entonces, cuando nos permiten un minutico para comentar quiénes somos, que soy una defensora de derechos humanos, que fui propuesta y avalada por casi 11 sectores sociales, 65 organizaciones de campesinos, de víctimas del departamento, y que no somos ni la candidata de ningún senador, ni de ningún gobernante de turno, ni de ningún partido tradicional y corrupto, que queremos llegar con unas nuevas formas de hacer política. La gente habla muy bien. Me gusta el escenario. La gente dice, bueno, es que yo siento que ya tengo comprometido el voto para un consejo, una alcaldía, porque son relaciones más cercanas. Pero para la gobernación estoy libre y no tenía por quién votar y usted es una buena opción. Entonces yo creo que ese escenario nos está permitiendo sumar y ganar espacio, Fernando. Doctora Judith, usted toda la vida ha sido defensora de derechos humanos. Sí, señor. Yo llevo 18 años como defensora de derechos humanos. Mientras estuve en mi carrera universitaria, también ayudé de otras maneras más materiales. Yo fui voluntaria de la Cruz Roja, me gustaba mucho el tema del trabajo con los niños, de los primeros auxilios, del socorrismo. Entonces, siempre he estado como inclinada en ese tema. Yo creo que fue un buen castigo el que me dieron una vez en el colegio. A mí era un poco indisciplinada, sí. Me ponían a hacer planas y entonces yo me resistía a que me pusieran a escribir la misma frase 1000 veces. Entonces esta profesora estrena conmigo la Constitución del 91, estamos hablando de ese año, me dijo, entonces haga el favor y copia este libro. Y me pasa la Constitución del 91, así es de que ese fue el mejor castigo, porque empiezo yo a entender que todos somos iguales, que tenemos derecho y desde ahí se me metió toda esa sensibilidad en la cabeza y en el corazón. ¿Qué es lo que nos pasa a los colombianos? No leemos la Constitución, no la conocemos, ¿no? Sí, hay mucha desinformación, falta de formación política, lamentablemente de eso se aprovechan, ¿no? Las condiciones en que estos malgobernantes nos dejan el departamento en temas de educación es lamentable. Yo he hecho reuniones, la que más me impresiona, Fernando, en el anillo vial, en el asentamiento La Fortaleza, 170 personas, y les pregunto cuántos de ellos son bachilleres y adivina cuántas personas levantaron la mano, Fernando. ¿El 10%? 4 personas de toda esa gente. Menos. Y en las situaciones de analfabetismo nos lo entregan por más alto del promedio nacional, o sea, en temas de un departamento que no es productivo y un departamento que no es educado, no hay nada que hacer, no tenemos un futuro seguro y estable. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cómo analiza la situación que se presenta con Venezuela en este momento, las deportaciones masivas y todos esos casos de violación de derechos? Efectivamente, Fernando, todos sentimos una crisis humanitaria, no solo para las familias que fueron afectadas de manera directa con la medida, sino también para muchos de los cucuteños y nortesantanderianos, de, por ejemplo, sentir que no había suficiente oferta de combustible, pero como dice la gente, en medio de cosas malas pasan cosas buenas, y yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso y del que se tienen que tomar medidas profundas. No puede ser posible que lo que le ocurra a un departamento de una ciudad capital dependa de una decisión que se tome en Caracas. Nosotros tenemos que generar un fortalecimiento, una autonomía en términos económicos, en términos productivos, en términos sociales. Mire lo bonito que es hacer diálogo social. Yo te comenté que estoy desde las 5 de la mañana recorriendo. Vengo de la plaza de Mercado El Claret
y si la señora Amparo me escucha, ella fue la que me dialogó. Le entrego el folleto, me presento, estamos conversando y cuando hablamos de temas productivos me dijo, sí sabes Judith que acá deberíamos tener un cupo de 11 millones de galones de gasolina y el gobierno no nos entrega sino 3.500.000. Y me explicó que tienen una organización que debe gestionar y trabajar por eso, entonces dicen, ahí está el problema. Y yo le dije, bueno, ¿y qué están haciendo para generar ese cupo? Y dijo, no, hay una federación y hay que pelear. Le dije, bueno, yo soy defensora de derechos humanos y estoy convencida que si la gente no se organiza y no exige y no reclama sus derechos, definitivamente el Estado papá no es ese papá bueno y bondadoso que le da a uno sin pedir. Le toca ponerse uno bastante exigente en esos temas. Entonces esa es la consideración. Yo ya me he manifestado frente al tema de la crisis humanitaria. Como crisis humanitaria debe ser atendida de manera urgente y prioritaria en ese tipo de medidas. Sí. Luego creo que hay que tomar medidas necesarias y es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas frente al tema de la frontera. No es posible que las fronteras, que son líneas imaginarias, se conviertan realmente en barreras reales. Las fronteras son espacios vivos, sociales, culturales, económicos y hasta familiares. Y estaba acá mientras tú hacías el reporte de las otras noticias viendo todas las propuestas que tienen. Y yo digo, todo eso es carreta, Fernando. ¿Cómo vienen a decirle que van a ir a denunciar a Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sabes cuánto se demora en tramitar una petición de esas? Cuando yo lo hice, peticiones, hoy están resolviendo peticiones que se han presentado en el año 2008 y 2009. Eso es carreta. Sí. Que venga el fiscal, es que está en la opinión, a decir que van a denunciar a no sé qué gente ante la Corte Penal Internacional. Sí. Yo hice mi maestría de Derechos Humanos en litigio internacional. Mi tesis de grado fue sobre la Corte Penal. Eso es mentira. Es decir, cualquier fallo se conocería. Eso es mentira, Fernando. Mira, solo hay 3 maneras de que puedan abrir casos ante la Corte Penal. 1, por decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 2, porque lo presente o lo promueva un Estado. Y 3, por solicitud del fiscal de la Corte Penal. El caso Colombia está en estudio hace 9 años y no han abierto el caso. Sí. Entonces, eso como dije ayer en una entrevista, francamente me parece que es un circo. Lo que están haciendo a nivel de relaciones internacionales con el tema de Venezuela es un circo. Y lo que pasó y todos están quedando como unos payasos. O sea, para mí que no, tienen que generar esos espacios. Y lo que me sorprende, mira, yo apenas soy candidata a la gobernación. Y con uno quieren hablar todos los candidatos a consejo, asamblea. Y yo digo, que un presidente de un país no sea capaz de generar una reunión con otro homólogo, o sea, con otro presidente, estamos jodidos. A mí sí me parece que deberían generar un espacio de alto nivel gubernamental para buscar salidas a esta situación. Pero esto que están haciendo de hablar de corte interamericana, eso son cortinas de humo. Eso definitivamente no ni soluciona ni ayuda al buen ambiente diplomático para mejorar esta situación. Sí, pero ¿no le parece que tenemos un interlocutor como muy difícil? El señor Maduro no se presta para el diálogo. Por supuesto, pero nosotros, ahí sí como dicen, estás preguntando qué tenemos que hacer nosotros, los colombianos y el Estado colombiano. Y tenemos que hacer los mayores esfuerzos, nuestro mejor esfuerzo, no podemos, porque están nuestros nacionales siendo los más afectados. Entonces sí hay que buscar escenarios diplomáticos y generar esos espacios de diálogo. Ya pues no me pidas para opinar y qué debería hacer, estamos hablando por nosotros. A mí, el señor, por ejemplo, don Amaris, el alcalde de Cúcuta,
Él debería estar acá liderando y atendiendo la situación humanitaria. Se dio un champú a nivel de prensa internacional, ¿no? Yo no tengo Pero idea eso, qué eso está haciendo. realmente no Entre sirve. otras, para decirle a la audiencia, si algo tiene el sistema interamericano es la sencillez en el acceso. La gente no tiene que ir hasta Washington a presentar peticiones por violación de derechos humanos. Si eso se hubiera pensado así, nadie podía hacerlo. Ese sistema funciona para que las peticiones lleguen a través de un simple correo electrónico. Así es de que, una vez más, ahí no hay otra cosa que un acto de corrupción y de despilfarro de recursos. Yo sí quisiera que los jujuteños se preguntaran, ¿y cómo? ¿Quién autorizó, quién financió y de dónde salió ese viajecito a Washington? ¿Ustedes creen que a un indígena le violan los derechos humanos y tiene que irse a Washington a presentar la petición? Ese sistema no funciona allá. ¿Sabes qué creo? Yo sí he ido a Washington a audiencias. Yo creo que ni siquiera se la recibieron en portería. El sistema de esa corte es accesible, es económico, es fácil y se puede hacer perfectamente a través de un correo electrónico. Doctora, ¿cómo analiza usted lo que pasó en la OEA? ¿Es una derrota para la diplomacia colombiana? Yo creo que sí, porque es que la diplomacia es diplomacia, o sea, no es un escenario beligerante y de guerra. Cuando dos estados quieren declarar la guerra, simplemente hacen un ataque hostil e inicia la pelea. Entonces los escenarios diplomáticos no están para ese tipo de choques. Y Colombia pues tiene una historia, ¿no? desde el gobierno de Uribe muy complicada. O sea, ustedes, todos los que me escuchan, tenemos vecinos, algunos vivimos en conjuntos cerrados, en apartamentos, y uno sabe lo fastidioso que es tener un mal vecino, ¿sí? El vecino escandaloso, el vecino grosero, el que pelea, el borracho. Nadie quiere tener nada con ese mal vecino, y lamentablemente Colombia fue por muchos años el mal vecino de Sudamérica. Entonces estamos pagando las consecuencias de esa nefasta imagen que tenemos. Eso es herencia, ahí sí cría fama, échate a la cama. Entonces no hay una aceptación. Colombia creyó que siendo el mejor amigo de Estados Unidos podía estar tranquilo y feliz acá en la Suramérica, y por eso somos los malos vecinos. No hay un ambiente diplomático favorable para Colombia. Cuando usted llegó estaba relatando, transmitiendo las noticias relacionadas con los empleos que están ofreciendo para los deportados. ¿Usted cree en eso? Francamente, Fernando, no, porque yo como defensora de derechos humanos llevo más o menos 18 años esperando atención y soluciones a la población víctima de desplazamiento forzado. Yo pienso que no es otra cosa que declaraciones. Eso que los tengan ya como empleados, no, eso son simplemente censos y registros. Yo desconfío profundamente de la corrupción que hay, y más en estos temas humanitarios. Miro con mucho dolor el manejo que han hecho ciertas campañas y candidatos. O sea, yo no sé si realmente les interesa el dolor, el hambre, la angustia de las familias, pero ir allá a darse su champú y tomar foto y usar el tema para robar prensa, y lo más complicado, ¿no? Para generar más tensión y más problemas. Un incendio con gasolina difícilmente se apaga. ¿Cómo se puede solucionar la crisis que tenemos de empleo en el departamento? Nosotros en el programa de gobierno ese fue el mayor problema que encontramos. Tenemos varias propuestas. La única manera es generando empleo. Tenemos varias iniciativas. Una, generar y promover la industria departamental de alimentos, la industria departamental papelera, la industria departamental de fertilizantes para la producción del agro. El turismo, Fernando, es una de las actividades que genera más riqueza en el mundo. Es la industria sin chimeneas, que no contamina, es la industria que más, o el sector económico que más empleos directos e indirectos genera. No se necesita un nivel de formación profesional para desarrollar esta tarea. Vincula servicios de transporte, de alojamiento, de alimentación
Norte de Santander tiene una potencialidad enorme en esa materia. Queremos, a través de un fondo y un banco de pequeñas iniciativas productivas, apoyar la productividad de este departamento. Hoy estaba recorriendo otro barrio y me pareció hasta bonito porque recordé mi casa. Entré a varias casas donde adentro estaban trabajando al menos unas 30 personas en zapatería. Y así era, exacto, así fue el hogar de mi madre. Mi madre tenía una microempresa de tejidos y desde los 8 años estuvimos ahí como ayudando, y ella generaba empleo. Tenía 35 mujeres campesinas que nos ayudaban a bordar, a pegar botones, se llevaban eso cada 8 días que venían al pueblito. Entonces esas son las cosas que hay que apoyar desde esas iniciativas, porque la gente lo necesita, pero entonces acude al gota a gota y al pagadiario. Si tuviera un banco de proyectos, el departamento, para decir, no, venga que acá les vamos a apoyar desde 100.000 hasta máximo 10 millones, sin jugar a la usura ni a la estafa, sino un apoyo productivo. Lo otro, Fernando, es que dentro del programa de gobierno queremos conectar el campo y la ciudad, hacer centros de acopio para comprarle al campesino a precio justo, hacer una red de comercialización, montar mercados campesinos para que la ciudad también pueda comprar a precio justo, y una iniciativa de los comedores comunitarios, instalar en aquellos lugares de las principales ciudades comedores donde podamos dar al menos alimentación gratuita a 1000 personas diarios, esos niños y niñas que tienen desnutrición aguda y crónica, población con discapacidad, tercera edad. Entonces, todas esa serie de iniciativas, por supuesto, que generan empleo directo e indirecto. Doctora, ya por hoy nos queda solamente un minuto. Usted hablaba del turismo y que hay que desarrollarlo al norte de Santander. ¿Está de acuerdo entonces con el proyecto Cinera, que tiene que ver con turismo también? Hay dos posiciones y el equipo de campaña está revisando y estudiando los proyectos, porque el acueducto metropolitano parece que tiene unos impactos y unas situaciones bastante graves. El proyecto Cinera igual. Entonces yo creo que hay que revisar y mirar opciones para mejorar cualquiera de las dos alternativas. En el tema del tiempo que queda, decirle a la audiencia que esta candidatura, a la que cada vez se suman más personas, que sigue creciendo, pues no lo teníamos previsto, pero las condiciones se están dando, Fernando, y vamos a hacer el lanzamiento de nuestra campaña este próximo sábado en la ciudad de Ocaña desde las 3 de la tarde. Yo mañana, La Esperanza tiene que llegar a La Esperanza, no sé si sepas de ese pueblito, claro, muy distante. Entonces, es un municipio del norte de Santander, muy próximo a Santander. Yo ya estaba allá, mira, no lo conocí sino hasta el ejercicio de construcción del programa de gobierno. 210 personas estuvieron en la primera reunión. Entonces mañana viajo a La Esperanza, a Cáchira, a Ábrego y a Ocaña para el lanzamiento de campaña el viernes. Y en la ciudad de Pamplona también vamos a hacer lanzamiento de campaña el próximo sábado 11 de septiembre. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muy amable, Fernando. y que siga adelante en su campaña. Que camine la esperanza de Norte de Santander. Le ha ido bien en los foros, ¿no? Porque además estas circunstancias que se están presentando en la frontera pues le ayudan bastante por ser usted defensora de derechos humanos. Sí, señor. Pues simplemente hacer las cosas con decencia, Fernando. Uno tiene que prepararse muy bien para esos debates y presentar información real y propuestas veraces y viables. Y hablar con honestidad, eso a esos políticos ya no les cree nadie en esos escenarios. Muy bien. Doctora Judith Maldonado Mojica, candidata a la gobernación de Norte de Santander por el Polo Democrático y la Unión Patriótica, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos las 12:43, hacemos la pausa y enseguida regresamos con más información. Judith Maldonado